Bueno, buenos días. Recordando de que un momento de inercia es la resistencia de un elemento a girar. Y como vimos, les recomiendo este video de un profesor de MIT, donde empieza a mostrar diferentes elementos rodando por una rampa. Pero básicamente es un momento de inercia, es el segundo momento de un área. Entonces nosotros, para calcular centroides, utilizamos el primer momento, es decir, sacamos el área de un elemento y lo multiplicamos por su brazo. Y esto nos da el brazo centroidal multiplicado por el área. Entonces, si yo paso el área para el otro lado dividiendo, que es la fórmula de centroides, obtenemos el punto central de la figura, ¿verdad? El centroide de la figura. En este caso, centroide de área. Pero si yo vuelvo a agarrar este momento y lo multiplico por otra vez el brazo, otra vez el mismo brazo, lo que obtengo es el momento de inercia o segundo momento. En este caso, como les decía, este momento de inercia es la resistencia de un cuerpo a girar. Entonces, lo correcto para sacar cualquier momento de inercia es sacar la integral de ese brazo al cuadrado por el área. Entonces, aquí podemos ver, se puede definir el momento de inercia de un área como la suma de los productos de todas las áreas del elemento multiplicadas por el cuadrado de sus distancias a un eje. Para ahorrarme la integración, las unidades en las que queda son centímetros a la 4, milímetros a la 4, si usamos las unidades inglesas, pulgadas a la 4. Existen para cada figura una inercia diferente. Entonces, lo que nos sirve, para lo que nos sirven las inercias o el cálculo de la inercia, es si tenemos una viga, por ejemplo, en este caso una viga flexión, que si se fijan en estas cargas y en estas reacciones, lo que están haciendo es doblando esta viga para acá. Entonces, si multiplicamos 80 por 12, que es el brazo, obtenemos un momento de 960 libras-pie, libras-pulgadas. Y estamos doblando esta viga para arriba, o como vemos en esta otra figura, la viga doblándose así, por culpa de estos momentos de las orillas. Lo que evita que esto gire es el momento de inercia de la figura. Eso lo vamos a ver en las últimas clases, si nos queda tiempo. Entonces, en este caso, al girar la figura así, la única forma que tengo de resistir este momento es el momento de inercia de la figura. Por eso es muy importante que aprendamos a calcular bien el momento de inercia. Entonces, ya sea que yo tome un elemento infinitesimal o una barra, siempre el momento de inercia es la integral. Pero ya alguien vino y nos dio tablas de las integrales, de los resultados de esas integrales. Entonces, tenemos en este caso un cuadrado, y si nos fijamos, según esta nomenclatura, los X', que son los que pasan por el centroide, serían estos que están aquí, que tienen el prima en la tablita. Lo mismo para estas otras figuras. Entonces, aquí viene lo diferente. El teorema de ejes paralelos es porque en estas tablitas solo aparece el centroide con base al eje centroidal, o en algunos casos aparece el centroide con respecto a otro eje, pero la mayoría de los casos en las tablas lo que aparece es con el eje centroidal.
Entonces, si yo quiero la figura con respecto a otro eje, por ejemplo, este eje verde, cualquiera, entonces, en este caso, yo necesito la inercia de esta figura sería la integral de esta y con respecto a este elemento de su A y empezar a integrar con esta figura geométrica que no conocemos. Pero entonces lo que me dice el teorema de ejes paralelos es que la inercia esa es igual a D más Y', que D, si se fijan, es la distancia del eje que queremos hacia el eje centroidal de la figura. Y el Y' sería la distancia que hay a este punto infinitesimal de área. Eso, como es la suma y es igual a y, entonces lo elevo al cuadrado por d sub a. Entonces, si se acuerdan de los cuadrados, esto sería d cuadrado más 2dy más y' al cuadrado, todo eso por dA. La cuestión es que esta fórmula está en función del eje centroidal, que era lo que tenía malo yo. Tiene que ser el eje centroidal. ¿Por qué? Porque si hacemos esto por cada uno de los integrales de aquí, y' al cuadrado por dA más 2d por y' dA más d cuadrado integral de dA, esto que ven aquí, la integral de y por dA, es el primer momento. Es el cálculo de centroides. Entonces, si yo digo que esta parte de aquí es igual a 0, entonces me queda esta parte de acá, que si se fijan es la inercia del prima, es decir, la inercia con respecto al eje centroidal. Y esta parte de acá, d cuadrado, sale del integral porque es constante. La distancia que hay entre donde yo quiero sacar la inercia y el centroide siempre va a ser un número d. Entonces, esa puede salir del integral. Y la integral de dA, pues es el área. Entonces nos queda la integral de la inercia de una figura con respecto a cualquier eje es igual a la inercia con respecto al eje centroidal. Tiene que ser el eje centroidal. No puede ser el 1/3, sino que siempre tiene que ser el 1/12 para un cuadrado. Más el área de ese cuadrado, más la distancia que hay del eje centroidal a donde yo quiero sacar las inercias. Eso elevado al cuadrado. Entonces dice el ejemplo, determine el momento de inercia del área sombreada con respecto al eje X. Este es nuestro eje principal. Okay. Entonces, lo que hace es hacer un cuadrado completo de 120 por 240. Se le resta el semicírculo. Y esto es igual a la figura geométrica que tenemos. Entonces, necesitamos la inercia con respecto a este eje, que es lo que piden en el ejercicio, ¿verdad? Necesitamos la inercia con respecto a este eje. Y por eso la confusión, porque como yo tenía la inercia con respecto a este eje, yo pensaba que se podía usar el 1/3 en cualquier caso. Pero realmente esta inercia de 1/3 sí es igual a usar el teorema de ejes paralelos, pero porque esta inercia de 1/3 fue sacada con respecto al eje centroidal. Entonces ahí sí se puede. Pero lo recomendable es siempre mejor, para no cambiar nunca la fórmula y que siempre estar seguro de que estoy calculándolo bien, es que la inercia de esta figura es igual
a la inercia que pasa por el centroide, es decir, usar siempre, siempre, siempre X'. Es decir, usar la inercia que se refiere a la inercia que pasa por el eje. Entonces, en este caso, la inercia sería 1/12 de la base por la altura al cubo. 1/12 de la base, que es la paralela a X, 240, por la altura, que es 120 al cubo. Esta sería la inercia. Más el área de la figura, que en este caso sería 120 por 240. 240 por 120. Y D, ¿quién es D entonces? D es la distancia del eje centroidal hasta donde yo quiero mi inercia. En este caso, el del eje centroidal hasta donde yo quiero mi inercia sería 60 milímetros. Eso al cuadrado, y si se fijan, me da la misma respuesta que aquí. Pero esto no funciona, el 1/3 no funciona si me pidieran un eje que estuviera más abajo. Ya no funciona el 1/3. Entonces, tengo que usar mejor siempre la fórmula de eje centroidal. Es decir, esta es la fórmula que siempre vamos a usar nosotros. Ok, aquí sí se puede observar ese problema en el semicírculo. El semicírculo, si hacemos la inercia con respecto a X, es decir, esta línea roja, necesitamos la inercia centroidal del semicírculo. Pero si se fijan en la tabla del semicírculo que yo les di, la inercia la tengo con respecto a X, dice, y si se fijan, el eje X no pasa por el eje centroidal. Y la inercia con respecto a Y, que es esta vertical de acá. Entonces, de ahí viene mi error, porque yo pensaba que se podía usar este 1/8. Incluso en el libro usan el 1/8, este eje de acá abajo. Pero, ya viendo los cálculos, no usaron el 1/8, usaron esta fórmula, el IX', o sea, la inercia que pasa, la inercia que pasa por este eje principal. Entonces, esta inercia que pasa por el eje principal es esta otra fórmula. Entonces, lo correcto para este semicírculo es usar este pi octavo menos 8 entre 9 pi, ya lo puse como un número y es 0.109756 por 90, que es el radio del semicírculo. Fijen aquí en el planteamiento del ejercicio, es el radio del semicírculo. A la 4. A eso se le suma el área del semicírculo, que si vemos en esta figura, en esta otra tabla, este es el área de un semicírculo. Este es el área de un semicírculo. Entonces, pi medios por el radio al cuadrado. Y el brazo, la distancia del eje centroidal de la figura hasta donde yo quiero sacar centroides, hasta donde yo quiero sacar inercias, es esta altura completa es de 120. Y a eso le resto esta distancia que aparece aquí, que es la distancia en Y hasta el centroide de la figura. Entonces, es esta 4R entre 3pi. 4R entre 3pi. Eso lo elevo al cuadrado, porque es D al cuadrado, y esta es la inercia que me da la figura.
Entonces tenemos el rectángulo menos la inercia que me acaba de dar ahorita el semicírculo. Esta es la inercia de toda la figura sombreada. Para elementos metálicos como estos, que se venden ya de fábrica, como por ejemplo vigas W, que le llaman W por la forma del patín ancho. Ingeniera, no está actualizando la imagen. Sigue todavía en los semicírculos. Ya está actualizada. ¿Ahora sí? Sí, yo sí. Sí, se miran. Se mira una tabla de inercia metálica. Sí, desde que la empezó a explicar, ya aparecía ahí. Voy a reiniciar, creo que es internet. Ok. Bien, entonces les explicaba que W es de patín ancho, el W del inglés wide. En este caso, S son la forma estándar, ¿verdad? Ya no tienen, como ven en la parte de arriba, ya no tiene ese patín ancho. Los tipos C, que es obvio aquí, canal, y los tipo L, que son los ángulos que son los más utilizados para armaduras. Cuando yo calculo un centroide, lo más importante de calcular centroides es que usted escoja un eje de referencia, cualquiera, no importa cuál sea, pero ese eje es fijo para todo el cálculo del centroide. O sea que si yo tengo el centroide de esta placa, no puedo agarrar el de arriba y después para el de la viga agarrar el de abajo. Ese es el error más común en un ejercicio de centroide. Lo correcto es que yo escojo un eje y saco las distancias a ese eje, desde el centroide de mi figura hasta este eje, siempre. Entonces, por ejemplo, el de la viga ahí, como es una figura geométrica simétrica, entonces el centroide está en la mitad. O sea, la mitad de 14.1 sería 7.05. Desde este centroide hasta esta línea roja, que yo escogí que fuera mi centroide, 705. Entonces, de aquí, de la línea azul hasta la línea roja, es 705. La de la placa sería, el centroide de la placa, sería la mitad de 3/4. 3/4 es todo. Entonces, el centroide estaría en 3/8. Pero yo no ocupo ese 3/8, yo ocupo la distancia hasta la línea roja. Por eso, aquí aparece 14.475, que sería este 14.1 más 3/8, que es la mitad de 3/4. Entonces, por eso aparece 14.475. Y pues las áreas de la placa, que es 9 por 3/4, y el área de la viga, que la saco de la tabla. ¿Okay? Entonces, ya con esto yo saco el centroide, que es el área por sus brazos, la suma de todos estos, dividido entre el área de toda la figura. Entonces, con eso obtenemos Y barra. La distancia que hay de aquí, de la línea roja, que usé como mi referencia, hasta el centroide de toda la figura. Entonces, para el cálculo ya de las inercias, ya teniendo este dato, y es porque el ejercicio me pide calcular la inercia con respecto al eje centroidal. Si no, utilizaría cualquier otro eje. Entonces, tengo que usar la teoría de ejes paralelos. Entonces, como no tengo la inercia de todo, tengo que igual dividirlo en partes. Y entonces la inercia sería
la inercia de la viga, que la saco de la tabla. Esta es la inercia centroidal. Y como me están pidiendo el eje X, utilizo de la tabla el eje X de la viga. Entonces acá ven 14 por 38. La inercia en X de la viga es 385. Entonces acá 385. Más el área de la viga, que es 11.2 de la tabla, y la distancia que hay entre el eje centroidal de esa viga hasta donde yo quiero sacar inercias. En este caso, yo quiero sacar del eje centroidal de la viga hasta donde está el centroide de toda la figura. Entonces, ya sabíamos que esta distancia de aquí hasta acá era de 7.05, o sea, la mitad de 14. Pero no es esa la que yo quiero. D se refiere a la distancia que hay de la inercia de la figura, del centroide de la figura I, hasta donde yo quiero sacar centroide, que es el centroide de toda la figura. Entonces, es esta distancia que está aquí, de la negra a la azul. Entonces, resto 9.84 de 7.05 me da 2.79. La de la placa, saco, como les decía, lo correcto, y este fue el error que cometimos en este ejercicio. La de la placa usamos 1/3, pero lo correcto es utilizar 1/12. O sea, la inercia del eje que pasa por el eje centroidal de la placa. Entonces, 1/12 de la base, que es 9, por la altura al cubo, que es IX', me da 0.3164. El área de la figura es 9 por 3/4. Y D tiene que ser la distancia del centroide y de la figura hasta donde yo quiero sacar inercia. En este caso es este eje negro que está aquí. Entonces, esta distancia de la roja a esta negra sería la altura de toda la figura menos 9.84 menos 3/8. Y eso me da 4.63. Entonces, sumo todas las inercias, sumo las áreas por d cuadrados y me da la inercia total de la figura. Siempre las inercias totales de las figuras con respecto a otros ejes que no sea el centroidal de la figura siempre van a ser más grandes. Porque si ustedes se fijan, esta distancia siempre va a ser positiva. Distancia al cuadrado siempre va a ser positiva. Ok, entonces quería que hiciéramos otra vez este ejercicio. Lo hicimos en Excel. Entonces lo vamos a hacer juntos otra vez. Entonces, les comentaba, el cálculo de las centroides. Bueno, aquí el ejercicio 2 lo que pedía era calcular la inercia de nuevo con respecto a los ejes centroidales. Entonces, de nuevo, tengo que calcular centroides primero, pero porque me pide que calcule la inercia con respecto a esos ejes centroidales. Si me lo pidiera con respecto a otros ejes, no tendría que hacer centroides primero. Pero como aquí me pide precisamente que calcule las áreas con respecto a esos ejes centroidales, entonces el primer paso es calcular centroides. Entonces, como les decía, lo primero que hago es calcular figuras geométricas conocidas. Entonces, yo aquí dividí, estos puntitos están ahí. Dividí la figura en 3 elementos, pero como les digo, yo puedo escoger cualquier 3 elementos, o sea,
yo puedo hacer esto así, o esto para acá, por ejemplo, podría hacer esto así. Entonces, cualquier figura geométrica conocida que usted busque. Entonces, lo divido en 3 figuras y les calculo su área, que por ejemplo en la figura 1 yo puse 1.3 por 1, entonces este es el área de la figura 1. La distancia en X de este eje de referencia, eso sí, ¿verdad? Centroide siempre hay que escoger un eje de referencia. En este caso yo escogí el rojo como mi eje de referencia. Entonces, la distancia de este rojo al centroide sería la mitad de 1.3. Entonces, acá, 1.3 entre 2. Esa es la distancia en X hasta el eje de esta figura. Luego, en Y, yo escogí como mi eje de referencia este azul. Entonces, en Y es la distancia de este azul hasta el centroide de esta figura. Entonces, el centroide de esta figura está a la mitad de 1, sería 0.5. De aquí para arriba o de aquí para abajo. Entonces, este 5.3 es de aquí, de la línea azul, hasta el tope. Entonces, a ese 5.3 le resto 0.5, 5.3 le resto la mitad de 1, y con eso obtengo la distancia del centroide de la figura 1 hasta la línea azul. Entonces, hago esto con todas las figuras. Por ejemplo, la figura 2, de la roja hasta el centroide. Entonces sería la mitad de 0.5. La mitad de 0.5. En el caso de Y, sería a 5.3 le resto 1 completo, le resto 0.5, que es la distancia del amarillo, la altura del amarillo, y con eso estoy obteniendo la altura de todo el naranja. A eso lo divido entre 2 para sacar la distancia del eje hasta acá. Pero como mi eje de referencia es el azul, le sumo esta distancia a la altura del amarillo. Y así obtengo la longitud. Esta longitud sería del centro del naranja hasta la línea azul. Toda esta distancia es del centro hasta la línea azul. Ingeniera, una consulta. ¿Por qué le resta 1? ¿Perdón? ¿Por qué le resta 1? Le resto 1, a ver. Este 5.3, estamos de acuerdo, es toda completa, ¿verdad? Sí. Este 1 es la altura del azul. Y este 0.5 es la altura del amarillo. Entonces, si a ese 5.3, que es la altura de todo, le resto el 1 y le resto el amarillo, estoy obteniendo la altura del naranja nada más, o sea, de aquí hasta acá. Esa es la altura que estoy calculando ahí. Del naranja. Al restarle el 1 y restarle el 0.5, lo que estoy obteniendo es la altura naranja. Eso lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque yo no quiero la altura de la naranja, yo quiero la mitad, el centroide. Entonces, cuando lo dividí entre 2, obtuve la mitad de la altura naranja. Y al sumarle el 0.5 de nuevo, o sea, le volví a sumar la altura amarilla, con eso estoy obteniendo esto. La distancia del centro del naranja hasta donde estoy sacando mi eje de referencia. No sé si lo mira más claro ahí. Ingeniera, gracias. Este es el eje Y.
Este es la distancia, la centroide de la segunda figura hasta mi eje de referencia. O sea, todas estas distancias son con respecto al eje azul. Todas estas distancias son con respecto al eje rojo. Okay, veamos la tercera figura. ¿Cuál es la distancia del eje de esta figura, del centroide de esta figura, hasta el eje rojo? O sea, esta distancia de aquí hasta acá. Entonces, como ven, si la distancia de acá a acá es de 360, la distancia del centroide va a ser la mitad. 360 entre 2. Y eso me da 1.8. La distancia en Y sería del azul, ahora vertical, la distancia de este punto azul hasta el eje azul. Entonces sería la mitad de 0.5. Y así saco centroides. Áreas de las figuras por X. Áreas por X. Y áreas por Y me da este de aquí. Entonces, ¿cuánto es el X barra? El centroide, la distancia centroidal. Es la suma de áreas por X, es decir, toda esta suma de toda esta columna, dividido entre el área de todas las figuras, este 5. Entonces, esto dividido entre 5 me da X. Pero ¿quién es X? X es desde el eje de referencia que yo escogí, o sea, de esta línea roja, hasta el centroide de toda la figura. Esta distancia de aquí, entonces, es la de 0.912. Y si hago lo mismo con Y, que es la sumatoria de áreas por Y, es 11.25. Y lo divido entre la sumatoria de áreas, esto entre esto, me da la distancia al centroide de Y, es decir, del eje azul, porque ese fue el que escogí de referencia, hasta el centroide de mi figura. Entonces, esta Y sería de 2.25. ¿Okay? Entonces, si hubiera tomado cualquier otro eje de referencia, esta distancia sería con respecto a ese eje de referencia. Pero como lo tomé desde aquí abajo para todas, entonces desde aquí abajo es el resultado. El resultado es desde aquí abajo. Lo mismo en X. Como tomé este rojo para todas estas distancias, entonces el resultado es desde ese eje rojo. Entonces calculemos juntos las inercias. Entonces, lo que les decía, la diferencia está en que nunca vayan a usar el 1/3 de dB al cubo. Nunca vayan a usar esta de aquí. Siempre vamos a usar en las tablas 1/12, porque es la inercia que pasa por el centroide de la figura. Entonces, las inercias, vamos a ver, las inercias son 1/12 de la figura 1, sería 1/12 de la base, porque la que estamos buscando ahorita es la inercia en X. Entonces, X' es 1/12 de la base, que en este caso la base es paralelo a X, 1.3. Y la altura es 1. La altura de mi figura es 1, elevado al cubo. Entonces, esa sería la inercia de la figura 1. El área de la figura, pues sería 1.3 por 1. Y D. D, ¿cuánto sería entonces? D es la distancia del centroide de la figura 1
hasta donde yo quiero sacar centroide, inercias, perdón, hasta donde yo quiero sacar inercias. En este caso, como el ejercicio me pide que lo saque en base al eje centroidal, sería este eje que está acá, el eje X que está aquí. Entonces, cuando estoy sacando inercias en X, los Ds son distancias en Y, distancias verticales. Inercias en X, D son verticales. Y sucede lo contrario. Inercias en Y, D son horizontales. Entonces, ¿cuál es la distancia vertical entre la figura 1, el centroide de la figura 1, y el eje centroidal donde yo estoy sacando las inercias de toda la figura? Que sería en este caso. Yo quiero acá desde este eje, el que pasa por el centro, hasta la línea negra. ¿Cuánto sería esa distancia? ¿Cómo la ponemos acá? Díganme qué números, ¿cómo sería la fórmula? Podría ser 5.3 menos 2.25 menos 0.5. Correcto. Entonces, 5.3 es todo. Al restarle el 2.25, vamos a ver, lo vamos a poner aquí. .3 es todo, de aquí hasta abajo. A ver, aquí tenía esto. De aquí hasta acá. Al restarle el 2.25, entonces reduje esta distancia. Al restarle este punto 5 que sigue, le quito la mitad de este elemento. Y así, efectivamente, el D es la distancia del eje centroidal de la figura que estoy tratando, que en este caso es la figura 1, hasta donde yo quiero sacar inercias, que es la línea negra. Esa es la definición de D. A ver, ¿alguien más que intente con la figura 2? ¿Cómo sería? ¿Cómo saco esta altura? ¿Me lo pueden decir en palabras? Si no necesariamente el total, el número, ¿cómo lo calcularían? Se podría, bueno, al tener el centroide más, Perdón, Jenny, que casi no le escuché otra vez. bueno, Sí, al tener el centroide de la figura naranja más, bueno, más la figura amarilla, Ajá, entonces se le restaría a eso 2.25. correcto. Entonces vamos a ver. Bueno, el primer problema es sacar la altura de la figura naranja, el centroide de la figura naranja. Entonces, como vimos en la primera, sería 5.3 es todo. Vamos a sacarlo todo. Vamos a sacarlo todo. A eso le resto 1 metro. 1 pulgada. Es esta distancia, le resto acá. A eso le resto 0.5. Entonces le resto esta altura de la figura amarilla. Con eso obtuve la altura de la naranja. Si eso lo divido entre 2, estoy obteniendo o esta altura o esta altura, que sería lo mismo, ¿verdad? La del centroide hasta acá. ¿Okay? O sea, esta altura, desde aquí hasta acá, como de aquí hasta acá, sería la mitad. La mitad de la altura.
Entonces, lo que me comentaba Jenny es que a esto le sumo 0.5 otra vez. Ajá, le sumo 0.5 porque le sumo esta altura. Y a eso le resto 2.25. Y ya ahora sí, bueno, qué relajo, pero fue necesario para obtener la distancia de la línea azul, que es el centroide de la figura, hasta donde yo quiero sacar centroide, que es la línea negra. Entonces no fue necesario restar el 0.5, ¿verdad? En la primera parte de la ecuación. Perdón, César. Que no fue necesario restar el 0.5 en la primera parte de la ecuación, lo que está en el paréntesis. La que está en paréntesis. No fue necesario restar el 0.5. Sí, acá le puse, a ver, 5.3 menos 1 menos 0.5, lo resté porque eso hay que dividirlo entre 2. Ah, es cierto, sí, para tomarlo completo, sí tiene razón. Sí, tengo que ponerlo porque eso es entre 2. Entonces, se divide primero antes de sumarle el 0.5. Entonces, realmente estoy restándole 0.25, ¿verdad? Por eso no se cancela. Entonces tuve que hacer todo ese complicado porque no tengo la altura del naranja de un solo. No tenía la altura de la naranja de un solo, del elemento naranja. Ok, entonces eso me da 0.15. Esta es la altura, 0.15. A ver, ¿alguien quiere intentar la 3? Sería la distancia del centroide de la figura 3 hasta la línea negra, que es donde yo quiero sacar inercias. Sería 2.25 menos 0.25. Sería 2. ¿Cómo dice? 2.25 menos 0.25. Exacto, menos 0.25, que sería 2.25 es la altura de todo, de aquí hasta acá, al azul, y este 0.25 es la altura del centroide de la figura, que es la mitad de 0.5. Entonces con eso tengo la altura desde la línea azul hasta donde yo quiero sacar inercia. Es correcto. ¿Ahí? Y entonces me da sumatoria de inercias de todas las figuras, sumatoria de áreas por d cuadrados, y si yo sumo estos dos, según la teoría de ejes paralelos, esta suma es la inercia de toda la figura con respecto al eje centroidal. Hagamos lo mismo ahora para la inercia en Y. La inercia en Y, entonces, el error que les decía, ¿perdón? Solo una consulta en la última inercia del rectángulo amarillo. ¿Correcto? Vamos a ver, para sacar la inercia era 2.25 menos 0.25, ¿verdad? A ver, la resta, ¿verdad? Sí, la resta. ¿Correcto? Pero usted puso, es a la mitad de la figura. Es cierto, sí, disculpe. Gracias. La mitad de la figura. Muy Sí, bien. entonces la distancia Gracias. sería 2. En ese caso sería 2, correcto. Ah, ok. Gracias, Jefferson. Es correcto. Es porque yo le resté 0.5, pero 0.5 sería haberle restado toda la altura de la figura. Y tiene razón Jefferson, solo le debo restar la mitad, ¿verdad? Para obtener desde el centroide hasta acá.
2.25 menos la mitad de 0.5. Es correcto. Entonces, la inercia, la suma de estos dos. Listo. Ok, ahora pasemos a la inercia en Y. Entonces, la inercia en Y, el error que yo había cometido era que les dije que podíamos usar el 1/3, pero no, esto es el error. Lo correcto es usar siempre, siempre, siempre las inercias centroidales de las figuras. Esto es lo principal. Usar siempre las inercias que pasan por el eje de la figura. O sea que en este caso sería 1/12 de la base al cubo entre h. Entonces lo que cambia es que ahora la base, que en la figura 1 es 1.3, esa es la que es al cubo. La base de 1.3 es la que es al cubo. Y h, que es la altura de la figura, pues va solita. Lo mismo entonces para la 2. La inercia de la 2 es 1/12 de la base, que es 0.5, la que está paralelo a x es 0.5, y la altura es esta de aquí. Para la figura 3, 1/12 de la base, que es la paralelo a x, 3.6 al cubo, y la altura es 0.5. Las áreas, pues, de la figura son las mismas que teníamos antes, 1.3 por 1. Esa altura de la figura naranja por su espesor, que es 0.5. Y la figura amarilla, que sería 3.6 de base por altura 0.5. Entonces, ahora necesitamos los Ds. Como esta es inercia en Y, los Ds son en X. Entonces, para la figura azul sería la distancia del eje centroidal de la figura 1 hasta el eje donde yo quiero sacar inercia, que en este caso es la distancia hasta este eje, esta línea negra. Del centroide de la figura 1 hasta esta línea negra. ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál sería el cálculo para esa inercia? Vamos, participen. Si me equivocan, no importa. Volvemos a explicarlo. Sería 0.912 menos la mitad de 1.3. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver. Si 0.912 está en base a esta línea roja, ¿sí? Es la distancia hasta la línea negra. Pero nosotros queremos la distancia del centroide de la figura azul. Entonces, si le restamos la mitad de 1.3, estamos obteniendo la distancia de aquí al centroide de la línea azul. Entonces, sí, sería 1.3 entre 2. Entonces, 0.9112, que es la distancia de la línea roja hasta la negra, menos la mitad de 1.3, obtenemos la distancia del centroide de la figura hasta la línea del eje Y. ¿Qué pasa por el centroide? Entonces, este es el D. Correcto. A ver, ¿alguien más de la figura azul? Perdón, naranja ahora. Esta es la distancia que queremos. Del centroide de la figura naranja hasta la línea donde estamos sacando inercia. Sería 0.912 menos 0.5.
Perdón, Francis, un poquito más alto que casi no. 0.912 menos 0.5, que es la Correcto. menos la mitad de 0.5. Exactamente, exactamente. Así. Entonces, punto 912 es la distancia de la línea roja hasta la negra. Y si a esto le resto la mitad de punto 5, estoy sacando la distancia del eje de la figura 2 hasta la línea negra. Entonces le resto la mitad, a ver, no nos vamos a equivocar aquí, la mitad de punto 5 para sacar la distancia del eje centroidal. Okay. La última. Esta figura de aquí. Ingeniera, creo que falta un paréntesis en la ecuación anterior. Espérame. No, porque siempre la división la hace primero. Y después Es cierto, es cierto. Entonces no hay problema. Sí, está bien. Si se siente más cómodo, lo ponemos aquí entre paréntesis, pero tiene que dar lo mismo. Figura 3. Vamos a ver. Del eje centroidal de la figura hasta la línea negra. ¿Cómo sacamos esta distancia? Hasta la línea negra. Esta de aquí. ¿Cómo sacamos esa distancia? A ver, ¿alguien más? Yo conozco esta. Es 0.912. ¿Cómo saco esta distancia? Desde el centroide de la figura amarilla hasta esta línea del eje Y. Sería 0.9112 Ajá. menos 3.6 sobre 2. Exactamente. Entonces, 0.912 menos, aquí estamos sacando la distancia de aquí a acá es 3.6 entre 2. La distancia de aquí hasta este centro es 3.6 entre 2. A eso le resto 91.2 y obtengo esta distancia. Como ven, esta distancia es negativa. ¿Por qué? Porque estoy sacando de aquí para acá como negativos. Si se fijan, estos eran positivos porque los puse de acá para acá, pero la verdad es que eran negativos también. Estos eran negativos y este es positivo. Pero no importa, porque como esto va al cuadrado, entonces realmente no me interesa mucho el signo de D. Entonces básicamente es el valor absoluto de la distancia del eje centroidal de la figura hasta donde yo quiero sacar inercia. Entonces no importa si les dio negativo o positivo. Lo que sí es importante que sean positivos o negativos son las inercias y las áreas. Pero eso solo ocurriría si fueran un hueco, como en el caso del ejercicio anterior, que estaba en la presentación acá, donde yo le restaba la del semicírculo, ¿verdad? Entonces ahí sí, negativo, porque le estoy restando el semicírculo. Pero en este caso, en este ejercicio, aunque una distancia yo la pusiera negativa, aunque la distancia fuera hacia abajo, o hacia arriba, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, lo importante es más que todo los signos de las inercias y de las áreas. Porque de estas, como van al cuadrado, realmente no es tan importante el signo. Bueno, estas son centroides. Entonces esta igual, como les decía, en este primer ejercicio me piden los centroides con respecto a estos ejes que están aquí. Entonces ya me dicen un punto de referencia, pero si usted les hace más fácil, por ejemplo, sacar referencias con respecto a este eje, y al final obtienen una respuesta, por ejemplo, por aquí, entonces
lo que está sucediendo es que usted está obteniendo la distancia de ese eje de referencia que usted escogió hasta acá. ¿Ah? Pero como en el ejercicio le piden a esta otra línea, entonces lo que usted tiene que hacer es restar esta distancia de 3, menos esta distancia que le salió, para obtener esta otra distancia que sería la respuesta del ejercicio, ¿verdad? Negativo 0.348. Desde aquí, desde este eje hasta el centroide de la figura. Entonces, ahí sí está bien, yo puedo cambiar el eje de referencia cuando yo guste, pero la respuesta siempre tiene que ser con respecto al eje que me pidieron. Bueno, lo mismo acá, lo mismo para esta otra, no sé si han tenido problemas con el cálculo de reacciones. Con No. las figuras 5, 6 y 7. Ok, y finalmente el ejercicio 8. El ejercicio 8, la respuesta es 7.5, permítanme, por 10 a la 7. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ahora lo que sucede es que hay milímetros a la 4. Milímetros a la 4. Entonces, lo que va a suceder es que yo tengo que sacar la inercia del cuadrado, por ejemplo, saco un rectángulo, saco un semicírculo y saco el círculo completo. Entonces, lo que sucede es que en el semicírculo ya no vamos a poder usar la tablita que yo les había dado. En el semicírculo ya no pueden usar el 1/8 de pi r a la 4, sino que tienen que usar la inercia centroidal. Y aquí se las estoy poniendo ahora en esta presentación. Entonces, esta es la inercia correcta que se debe usar para ese ejercicio de tarea. La inercia con respecto al eje centroidal es esta de aquí. Y entonces esa sería la inercia del semicírculo como lo hicimos aquí en este ejemplo. Entonces esta sería la diferencia. De ahí no hay problema, no pueden usar un tercio, sino que todas estas figuras que ustedes saquen de aquí de esta figura tiene que ser 1/12 de la base y la distancia de D tiene que ser del centroide de su figura hasta el eje centroidal, que ya les estoy diciendo que es la mitad de la figura. Como esto es simétrico, el eje centroidal es la mitad. O sea, esta distancia que está aquí está a la mitad. Y acá ya les daba el centroide de la figura, estas son las dimensiones al centroide. Y entonces los B's van desde este centroide hasta este otro centroide. Y ahí son los B's. Entonces, estos serían los ejercicios que habría que corregir, o si no, recalcular, ¿verdad? En base a estos datos, a lo que vimos hoy. No sé si hay dudas, preguntas. ¿O quieren que hagamos otro ejercicio? Yo dudas no tengo, ingeniero. ¿Alguien más, muchachos? Ingeniera, a mí me gustaría que hiciéramos otro ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Momento de inercia, página 499.
Dice, determine los momentos de inercia sombreado de la figura con respecto al eje X y al eje Y. Entonces, acá no necesito sacar centroides, porque no me pide la inercia con respecto al centroide, sino que con respecto a estos ejes de aquí. Entonces, me voy de un solo al cálculo de la inercia. Entonces, voy a sacar la inercia en X. Voy a dividir esta figura en figuras geométricas conocidas. Entonces, lo divido en figuras geométricas conocidas. Voy a hacer este cuadrado, voy a hacer este triángulo, voy a hacer este otro cuadrado, y al final le voy a restar el círculo que quedó por ahí. Esa van a ser mis figuras. Entonces, figura 1 es azul. El triángulo naranja. El rectángulo verde. Y le voy a restar el amarillo. Entonces, según el teorema de ejes paralelos, necesito la inercia con respecto a X. Y recuerden que este tiene que ser con respecto al centroide. El área, la distancia al eje donde yo quiero sacar centroides. Para después entonces sacar el área por D al cuadrado. Entonces, la inercia de la figura azul con respecto a X. Entonces me voy a las tablas. Y las inercias de un rectángulo. Vamos a ver, rectángulo. Esta. Necesito la inercia con respecto a X. Es la que estoy sacando ahorita. Entonces necesito usar un 12avo de la base del rectángulo. Entonces aquí es el error, ¿verdad? La base siempre es paralelo al eje X. Entonces para el azul sería 3 pulgadas. Y la altura es la altura de toda la figura. Entonces sería 6 más 4, 10 al cubo. Entonces, siempre, siempre, siempre usar la inercia centroidal. La que pasa por el centroide de la figura. Y como estamos sacando la inercia en X, tiene que ser la inercia IX'. El área sería 3 por 10. A ver, ¿quién sería D? Díganme ustedes. ¿Cuánto sería D? 1.5. ¿Cómo lo sacó? ¿Cuáles serían los números para calcular D? Sería el centroide de la figura azul, que sería 1.5, como está en Y. O sea, La figura azul estaría, como es inercia en X, entonces las distancias son en Y, ¿verdad? cierto, cierto. ¿Cómo sería entonces? La mitad de 10. La mitad de 10, correcto. La mitad de 10 porque yo quiero el centroide de la figura azul, que es la mitad de 10, hasta el eje X, donde me están pidiendo calcular la inercia. Y entonces, la mitad de 10 es justo la distancia del centroide de la figura azul hasta el eje negro.
Entonces, en este caso, la mitad de la altura ya me da justo la distancia del centroide de la figura azul hasta donde yo quiero sacar inercias. Y esto, bueno, lo ponemos igual al área por esta distancia al cuadrado. Ok, la figura naranja. Me voy a las tablas. Okay, entonces, como les digo, para sacar la inercia de la figura naranja, yo necesito el centroidal, la inercia centroidal. En este caso, la inercia centroidal sería la que tiene prima. Entonces, en este caso sería 1 sobre 36 de la base, que en este caso es 3, por 3, por la altura al cubo, que en este caso la altura del triángulo es la distancia paralelo a Y, 6. 6 al cubo. El área del triángulo, 1/2 de la base por la altura, el área del triángulo. ¿Y D? ¿Cuánto sería D entonces? El centroide de un triángulo siempre está a 1/3 de la base o de la altura, dependiendo de cuál quiere usted sacar. O sea que el centroide de un triángulo siempre está del ángulo recto, como por aquí. Es decir, a 1/3 de 3 en X o a 1/3 de 6 en Y. Pero claro, esa distancia que les estoy diciendo es desde este centroide hasta la base. O desde este centroide hasta esta otra base. 1/3 de 3 sería la distancia en X. Y 1/3 de 6 sería la distancia en Y. De este centroide hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería D? Aquí está en la tabla, aquí aparece el centroide, H/3. No les escuché, chicos. ¿Cuánto sería la distancia? 1/3 más 4. Sería 1/3 de ¿cuánto? ¿1/3 de cuánto? 1/3 de la altura. 6. Ajá, correcto. 1/3 de 6. Más, pero esa 1/3 de 6 solo me da la distancia de esta 6. ¿Por qué usé 6? Porque es 1/3 de esta altura, me da la distancia de este centro hasta la base nada más. Si se fijan aquí es desde el centroide hasta la base nada más. 1/3 de H. Entonces es 1/3 de 6 más 4. Correcto. D sería 6. Entonces copiamos esa fórmula. Y área por distancia al cuadrado me da 324. La verde. La inercia sería entonces esta. 1/12 de la base, que es 3, por la altura, 4 al cubo. El área del cuadrado verde, 4 por 3. ¿Cuánto sería D? Dos. Correcto.
Es 2 porque es la distancia del centroide de la figura hasta donde yo quiero sacar inercias. Entonces, en este caso coincide justo con la mitad de la altura. 2. Entonces copio aquí. Entonces, la inercia de un círculo. Entonces me voy aquí. La inercia de un círculo que pasa por el eje centroidal es 1/4, se lo voy a poner aquí, 1/4 por pi, así se pone en Excel, pi, por el radio a la 4. Aquí cuando le puse todas estas figuras le borré, perdón, el radio. El radio es de 2. Entonces, por el radio de 2 a la 4. A ver, 1/4 de pi por el radio de 2 a la 4. El área de un círculo, el área, es igual a pi por el radio de 2 al cuadrado. Esa es la fórmula de radio. Perdón, de área de un círculo. ¿Cuánto sería D? Si el centroide de la figura está en el centro del círculo, pero de la distancia del centroide hasta la base del círculo. ¿Hasta dónde yo quiero sacar inercia? ¿Perdón? 4. 4. 4, correcto. Es la distancia de aquí, de este centroide, hasta donde yo quiero sacar inercia, que es este eje X, entonces la distancia es de 4. Copio acá. Ok. Pero, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que poner negativos? El círculo. El del círculo. El del amarillo, que era el círculo, lo tengo que poner negativo. ¿Qué es lo que tengo que poner negativo? ¿Qué valores de esta columna tengo que poner negativo? El área. El área, o sea, acá le voy a poner negativo. ¿Y qué más? La inercia la tengo que poner negativa. Porque recuerden que para sacar la inercia total yo sumo las inercias todas y sumo las áreas por t al cuadrado. Acá sería la suma de las áreas por los d cuadrados. Entonces la inercia total sería este más este. O lo pueden ver de esta otra forma, ¿verdad? Las inercias de cada una de ellas es este más este. Entonces, lo que está sucediendo es que la inercia del círculo está negativa. Y es la suma de esta inercia más esta área por d cuadrado. Que le estoy poniendo el área negativa porque es un agujero. Entonces, la suma de esto es exactamente la suma de estos dos. Entonces, esta es la suma de
esta inercia más esta área por d al cuadrado. O lo que hice fue sumar toda esta columna y la suma de esos dos, esa es mi inercia total. No sé si hay dudas, preguntas. Yo estoy bien. Ah, ok, no hay problema. Sí, se puede retirar, gracias. Lo que queda es que el lunes entonces miraríamos tema nuevo, que sería ya la introducción a resistencia de materiales. Luego el plan es, vamos a ver, el plan es que todas estas semanas que siguen es resistencia de materiales y finalmente terminaríamos evaluando la clase con puras tareas y mini proyectos. Entonces, cuando miremos la introducción a materiales, yo les voy a dejar una tarea un poquito grandecita que va a incluir lo que vimos de armaduras, el cálculo de los centroides, de las inercias, para luego incluir el tema de resistencia de materiales, y esa sería la evaluación de la clase. En caso de que no podamos hacer exámenes parciales, que lo más seguro es que no podamos hacer exámenes parciales. Entonces, para terminar este semestre en las fechas que están programadas, prácticamente toda la evaluación de la clase sería en puras tareas. Y, por ejemplo, ya mañana les voy a mandar la nota del primer examen para que hubiera un tipo de recuperación o de reposición de la nota baja, para que usted pudiera mejorar esa nota del examen. Entonces, también se va a dejar una tarea de reposición, si usted quiere mejorar la nota de su examen. Entonces, mañana yo les mando por correo a cada quien su nota, para que tengan ya esos datos. Entonces, lo que les recomiendo es que hagan sus tareas, porque esas son la base de la evaluación si no podemos hacer exámenes.